Equipo 2, el ensayo. ¿Qué es el ensayo? El ensayo es un tipo de texto en prosa, generalmente expositivo argumentativo, en el cual un autor reflexiona, diserta, evalúa o analiza un tema elección. Es un género literario que aborda subjetivamente una temática y tiene un formato libre, en el que el autor se vale de información rigurosa y chequeada para formular sus argumentos. Se dice que está en prosa porque no lleva las reglas del verso. Vamos a exponer, expresar y argumentar un tema de interés común que sea interesante para un público en general. Los ensayos pueden tratar sobre una gran diversidad de temas, en disciplinas como literatura, filosofía y economía. También es usual que en el ámbito académico se realice la escritura de ensayos. Los ensayos académicos se suelen adherir a estándares de objetividad, rigurosidad, metodología y formatos más o menos establecidos dentro del ámbito científico o humanístico. El ensayo, como género, nació en el Renacimiento, alrededor del siglo XVI, época en la que la divulgación de las ideas y la pedagogía se consideraron centrales en la labor de los intelectuales. Fueron ensayistas importantes Francis Bacon, Michel de Montaigne, Pío Baroja, José Enrique Rodo y José Carlos Mariátegui. El término ensayo es también frecuente en otros ámbitos artísticos, como el cinematográfico, en el que se habla de ensayo fílmico para referirse a una película que, en lugar de contar un relato, desarrolla una idea o concepto. El ensayo fotográfico similarmente se usa en la fotografía para referirse a un conjunto de imágenes sobre un tema. Características. Es un escrito en prosa que aborda un tema significativo escogido por el autor. Cuando está en prosa quiere decir que no sigue las reglas del verso. Su finalidad es explorar un tema y expresar las ideas, puntos de vista y opiniones del autor al respecto. Es argumentativo y puede ser también una pieza persuasiva. Debe ser específico y abordar una temática clara y no muy amplia. Puede tratarse sobre una gran cantidad de temáticas dentro de las disciplinas como la política, la economía, la literatura o la filosofía. A menudo está escrito con fines académicos o para sumar conocimiento en un área específica del saber. Se considera un género literario perteneciente a la didáctica, emparentando con la miscelánea, la epístola o la disertación. Su estructura es flexible, ya que el autor usa una forma libre para abordar la temática de interés, aunque en muchos casos un ensayo no tiene una introducción, un nudo y un desenlace. Su extensión puede ser variable, desde unas pocas páginas hasta un libro entero. Se dirige a un público amplio y variado, por lo que suele emplear un vocabulario y una redacción simple. Tipos de ensayo. Ensayo literario. Es un tipo de ensayo que utiliza recursos literarios para abordar el punto de vista del autor sobre alguna temática determinada dentro del campo de las letras. Es una obra subjetiva y detallada. Un ejemplo de ello sería una tesis, una monografía o un reporte. Ensayo científico. Es un tipo de ensayo en el que el autor da su postura u opinión sobre alguna temática dentro del área de las ciencias. El ensayo suele incluir información objetiva y comprobada y argumentos claros y precisos. Algunos ejemplos serían la psicología de Don Quijote y el quijotismo. Ensayo académico. Es un tipo de ensayo que se realiza dentro de comunidades intelectuales, escolares o universitarias. Suele usar un vocabulario formal y ser de tipo expositivo y rigurosamente metodológico. Un ejemplo sería La importancia de las ciencias sociales de Paola Mendieta. Ensayo filosófico. Es un tipo de ensayo que expone y reflexiona sobre una temática propia de la disciplina filosófica, incluye las observaciones, opiniones y puntos de vista del autor. Algún ejemplo sería el tema del amor, la vida o la muerte.
Ensayo expositivo. Es en el que el autor busca dar a conocer y explicar de forma clara y detallada una temática para que sea comprendida por el lector. Este tipo de ensayo no tiene como fin ofrecer argumentos u opiniones del autor sobre el tema. Un ejemplo sería el ensayo sobre la ética y la moral. Ensayo descriptivo. Es un tipo de ensayo en el que el autor describe de forma detallada un determinado elemento o situación, como una persona, cosa o lugar. Es un ensayo subjetivo en el que el autor da su punto de vista o mirada sobre aquello que describe. Un ejemplo sería la inseguridad en México. Todos en algún momento hemos sido víctimas, ya que es por ello que este tema es de suma importancia. ¿Cómo hacer un ensayo? Número 1. Elegir una temática. Es importante que el tema elegido genere interés y motivación en el autor, para que pueda desarrollar y exponer los argumentos y puntos de vista propios. El tema a abordar debe ser acotado y simple para poder realizar una investigación y un ensayo claro y consistente. Número 2. Investigar sobre el tema. Se debe recurrir a fuentes calificadas para conocer acerca del tema de interés. Conocer sobre el tema le permitirá al autor emitir un juicio u opiniones que serán la base del ensayo. Según la temática elegida, deberá averiguar en qué sitios es oportuno investigar. Pueden ser tanto fuentes virtuales como soportes físicos, ya sean libros y revistas. También es importante recopilar estudios o ensayos previos sobre temáticas similares, que ayudarán a entender los distintos enfoques y ramificaciones del tema elegido. Número 3. Desarrollar un punto de vista. Una vez conocido el tema en su totalidad, el autor deberá armar sus argumentos y puntos de vista, que luego buscará transmitir al lector. Es fundamental que estos argumentos sean originales y generen motivación en el autor. Número 4. Realizar un esquema. Una vez recopilada la información y teniendo claras las principales ideas del ensayo, se podrá realizar un esquema sintético para poder ordenar los puntos más importantes. Número 5. Redactar el ensayo. Durante la redacción del ensayo se debe incluir la información, los datos duros y las opiniones personales de forma breve y clara. Se utilizará toda aquella información que dé sustento a los argumentos y que ayude en el armado de las conclusiones. Para redactar un ensayo se deben tener en cuenta factores como el uso de una correcta puntuación y ortografía para lograr un escrito claro y coherente. Estos son algunos enlaces de ejemplos de ensayos.